Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a Astromood. Así empezamos la semana siempre hablando de temas esotéricos y hoy no es la excepción. Tengo un especialista conmigo, un gran amigo, un apasionado también de la investigación. Hemos hablado de libros y teníamos que cortar esa conversación tan apasionante porque tenemos que salir al aire, tenemos que compartir toda esta información contigo. Tadeusz Gold está hoy con nosotros para hablar de un tema que yo sé te ayudará muchísimo: limpieza energética. Siempre es importante cuidar nuestros campos energéticos. ¿Cómo puedes prevenirte de las malas energías? ¿Y cómo puedes llamar también a los seres de luz para que puedan cuidarte ante cualquier adversidad? Presento a mi invitado. Tadeusz, ¿cómo estás? Buenos Muchas días. gracias por la invitación, siempre agradecido de estar aquí, de verdad que tienes una vibración muy buena. Ay, muchísimas No, es la gracias, verdad, es la Tadeusz. verdad. Un honor tenerte por segunda Gracias. vez. Escadore también está por ahí con nosotros. Y el tema del día de hoy, limpieza energética. ¿Qué son las limpiezas? ¿Qué tan necesario es cuidar nuestras energías, limpiarnos? Una limpieza energética es una descontaminación que se hace a nivel vibratorio, a nivel áurico, ¿no? Ujú. Y también a nivel de otros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, una limpieza energética incide no solamente en el cuerpo energético, Energético. en el astral, ¿no? Sino en el cuerpo físico también, ¿no? ¿Cuántos Tenemos cuerpos tenemos? tenemos 7 cuerpos, ¿no? Según el ocultismo. Los 4 principales son los que se consideran los elementos, ¿no? Los Ujú, correspondientes a los elementos. Tenemos el cuerpo físico, que es el que conocemos, correspondiente al elemento tierra. ujú. Tenemos el elemento etérico, el elemento fuego, ¿no? Correspondiente al cuerpo etérico. El Etérico. cuerpo de fuego es donde se concentra el chi o el ki, ¿no? Ah, Ese es el ok. cuerpo de El fuego, ¿no? prana, la El energía prana, vital. claro. Y el cuerpo etérico es exactamente el mismo molde del cuerpo físico, ¿no? Tiene la misma forma. Ah, mira, qué interesante. Varía tu cuerpo físico y varía también tu cuerpo etérico. Y también se degrada de la misma manera. Por eso es que cada vez que vamos envejeciendo tenemos menos energía. Y al momento de morir, haciendo un breve paréntesis, ¿también desaparece el cuerpo etérico? Poco a poco, ¿no? No desaparece inmediatamente. Lo que desaparece inmediatamente en realidad es el halo vital. Halo vital. El halo vital, ¿no? Lo que se conoce como el cordón de plata, ¿no? Lo que te une al cuerpo físico. Entonces cesa toda actividad y ya no existe una armonía y todas las células se disparan pues para diferentes lados y la persona empieza la putrefacción, ¿no? Del cuerpo físico. Pero los cuerpos sutiles quedan, ¿no? Claro. Después del cuerpo etérico Ujú. está el cuerpo astral, ¿no? Relacionado al elemento agua, cuerpo acuoso. Es un cuerpo que va cambiando de forma muy rápidamente, ahora vamos a ese punto. Y luego está el cuerpo mental, ¿no? Ese vendría a ser el elemento aire, ¿no? Relacionado al Claro. elemento aire, es el elemento más afilado de todos, el más fuerte, pero conocido en el ocultismo como mental inferior. Mental ¿Por inferior. qué? Porque está asociado solo al pensamiento humano. Luego viene el cuerpo causal, ¿no? Ese sería el quinto. Que sí, el quinto, que está asociado al mental superior, ¿no? Ya tiene que ver con la mente de lo que se supone que es el creador, ¿no? O las grandes mentes, ¿no? A nivel, los Wow. maestros, ¿no? Intergalácticos o interplanetarios, como quieran llamarlos, ¿no? Luego está el cuerpo búdico o intuicional, ¿no? El sexto. El sexto, ¿no? Es el que va más allá del ego, más allá de lo que uno considera lo humano, ¿no? Es el que trasciende, ¿no? El que se dice que supuestamente Buda pues trascendió, ¿no? Trascendió y llegó al nirvana, tocó esa orilla, ¿no? Él decidió volver, ¿no? Según la tradición, pero él tocó esa orilla, ¿no? Cristo tocó también el cuerpo Cristo búdico. tocó también ¿no? ese plano, ¿no? Y luego está el plano átmico, que es el incognoscible, el que las personas no saben cómo es, ¿no? Que ya es la unión con todo, ya dejas de ser un individuo, dejas de ser una entidad para disolverte en el todo, ¿no? Como la tríada del árbol de la vida, Keter de repente. Claro, claro. Entonces, los que son asociados a la actividad humana son los primeros 4, ¿no? Cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y cuerpo mental, ¿no? Entonces, el cuerpo físico está asociado al elemento tierra, todo lo que hacemos aquí, ¿no? Las necesidades humanas, todo lo que vivimos, ¿no? Todos tenemos necesidades de trabajar, de resguardarnos ¿no? Para comer Ujú. dinero, resguardarnos del frío, del calor, ¿no? Después tenemos el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el cuerpo de la autoafirmación, de la creatividad, asociado a la reproducción, ¿no? Todas Ah, las qué personas tenemos interesante. ¿no? La necesidad de reproducir algo, ¿no? A nivel artístico o reproducirnos también a nivel pues físico, también tener hijos, descendencia, ¿no? Tenemos Implicaría que de repente una persona que es creadora, un artista, pensemos en Shakira, o una persona que tiene muchos hijos,
¿su cuerpo etérico por resonancia es un poco más grande o no? Es un poco más potente. Vamos a nivel de potencia, sí. ¿No? Y luego tenemos el cuerpo astral, que es el cuerpo que está asociado con la intuición, está asociado con las abstracciones, con las emociones, con los sentimientos, ¿no? Y cuando una persona tiene desarrollado el cuerpo astral, es una persona que está más en contacto con la cuarta dimensión, el otro plano, ¿no? Y luego tenemos el cuerpo mental, ¿no? Que en el cuerpo mental se asientan todos los pensamientos, ¿no? Todas las dilucidaciones de la persona. La persona a más se cultiva, ¿no? A más tiene esta, ¿cómo se dice? Se hace cuestionamientos profundos, ¿no? La persona tiene un cuerpo mental más afilado, más fuerte. Claro, por eso dicen los psicólogos que el desarrollo de la lingüística es importantísimo para el desarrollo de las capacidades mentales. Mientras más aprendes, más lees, más sabes. Y también está marcado en ciertos textos ocultistas, ¿no? Por ejemplo, y en el tarot también. Por ejemplo, en la carta del mundo del tarot está abajo el elemento tierra, que es el toro, y el elemento fuego, que es el león, ¿no? Y ellos están juntos abajo, ¿no? Porque son los dos elementos que perecen más rápido y son los elementos que se corresponden, ¿no? Qué interesante. Y arriba está el águila y el humano, ¿no? El águila es el elemento aire y el humano es el elemento agua. Y ellos se corresponden. Entonces, pero es curioso lo que dices, porque el toro está por debajo y en Cábala el sendero del mundo es Taf o Tau, que está al costado de Malhut, que es la tierra. Claro. O sea, la manifestación física. Claro, la manifestación física, ¿no? Entonces hay una correspondencia. Cuando se hace una limpieza energética, lo que se hace es limpiar esos 4 cuerpos principales. Se los libera de las larvas astrales, que son entidades de pensamiento. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. También se libera a las personas de cualquier inarmonía que pueda haber, ¿no? Qué interesante. ¿Y por qué se nos pueden pegar esas larvas astrales? Aquí tenemos que entender primero qué sucede cuando una persona fallece, ¿no? Claro. Cuando una persona muere, no muere necesariamente y queda solo el espíritu y queda el cuerpo, sino que esta persona, como tiene otros cuerpos sutiles, está envuelta. Ese tema me parece interesantísimo, Tadeo, porque me parece un tema muy complejo. ¿Qué pasa luego de la muerte con tantos cuerpos que tenemos? Porque hasta mencionas que son 7, sí, pero 4 con los que estamos conectados. 4 incluso con los que luego estamos conectados, de y las demás personas, ¿no? Depende de su elevación espiritual o intelectual, están conectados más o menos con los últimos 3, ¿no? Pero generalmente una persona común y corriente, ¿no? Está conectada solo con los 4, ¿no? Con los demás no mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primero vamos a ver la diferencia entre espíritu y alma, ¿no? Porque siempre los tomamos como sinónimos. Exactamente. Pero el espíritu es la chispa divina, lo que anima la existencia. Cuando el espíritu desciende a estos planos, que son planos más burdos, ¿no? Desciende y necesita recubrirse de algo, tomar un cuerpo. Y esos cuerpos son los cuerpos sutiles, para que una persona pueda vivir como entidad. Queda muy claro. ¿No? Se recubre del alma y el alma encarna finalmente en el cuerpo físico. Entonces, cuando una persona fallece, la persona rompe el halo vital con el alma. Ese cordón se llama el cordón de plata, ese halo vital. Se rompe el cordón de plata y queda todavía el espíritu envuelto en los cuerpos sutiles. No es que simplemente sea cuerpo y alma. No, es cuerpo, espíritu envuelto en los cuerpos sutiles, y eso es lo que se llama alma. Y esos tienen un periodo de corrupción, ¿no? Se van corrompiendo, se van degradando poco a poco. No es que se muere la persona y va inmediatamente al otro lado, no sucede así. Eso pasa con todos los seres, inclusive con los que son más elevados. ¿A dónde quedamos? Lo que quedamos? difiere es el tiempo que se va a quedar en el otro lado. Si es una persona que es muy atrasada o tiene cuentas pendientes o preocupaciones o tuvo una muerte violenta, se queda más tiempo en el otro plano vagando. Pero ese otro plano, ¿qué plano es, digamos? Es ¿No es el superior? plano astral. Es el plano astral. El plano de las emociones. El plano de las emociones, es el plano astral, lo que se conoce como el otro mundo, el inframundo, ¿no? Ese plano. Entonces, ¿qué ocurre? Existe el alto astral y el bajo astral, que conforman el astral completo. El astral es este mundo que se conoce como la cuarta dimensión. Nosotros vivimos en la tercera, ¿no? Ancho, largo y profundo. Y la cuarta dimensión viene a ser como la dimensión del observador, todos los ángulos al mismo tiempo. Se dice que si pudiéramos definir la cuarta dimensión,
mirando unos dados sería como ver todos los lados del dado al mismo tiempo. Eso escuché en algún momento, que nosotros, por ejemplo, yo estoy mirando a Ale, una pizarra acá al frente de 2 sillas, pero en el astral puedo mirar también el otro lado, Sí. o sea, lo que está a espaldas de mí. Y esa es la misma sensación que le da a los psíquicos, pues cuando uno va a mirar alguna cosa y uno es como si uno estuviera en este momento aquí y también en el momento del paciente que estás tratando y también estás en el pasado y un poco en el futuro y también en el presente. Esa es la cuarta dimensión, lo que puedes observar todos los ángulos. Y el plano astral, que es el plano emocional, está asociado a esto. Entonces ahí es donde tú vas temporalmente, ¿no? Bueno, Cuando muy mueres. confuso para Claro. las almas que recién llegan. Sí, es muy confuso, sobre todo porque el plano astral, como es el plano de la imaginación y el plano de la imagen también al mismo tiempo, cambia de forma rápidamente. Conforme la persona... Conforme en la ese- persona sienta o piense, en ese plano todo cambia. Pero parece rápidamente. psiquiátrico, Tadeus. Es un Claro. plano un poco psiquiátrico. Claro, mucha gente que está mal diagnosticada con esquizofrenia, a veces lo que tiene es una mala sintonización con ese plano, ¿no? Entonces todas las personas, haciendo otro paréntesis, que dicen ver seres, conversé con un hombre de 1500, me acuerdo una clienta que hace muchos años aseveraba eso, en realidad no hay esquizofrenia, eso es que realmente puede estar conversando Podría estar conversando, sí, pero no necesariamente con una entidad real también. Podría estar conversando con un efluvio de la mente de alguien que se materializó y se hizo corporal en la cuarta dimensión. y puede traer información Puede traer válida. información, por supuesto que sí. Puede ¿Siendo traer un información efluvio? válida. Sí, siendo un efluvio. Hay efluvios que no traen información, lo que se llaman las carcasas. Ahorita vamos a eso. Entonces, la persona se queda en ese espacio un tiempo. Si la persona está bien sintonizada, ¿a qué me refiero? Es una persona que no estuvo muy apegada a los apetitos sensuales de la vida, al dinero, a las preocupaciones o al miedo. Entonces la persona se queda en el alto astral, ¿no? Y va a tener otra clase de visiones distintas, porque se está sintonizando con otro lado del astral. Es como si tuviéramos una frecuencia de radio Ujú. y el alto astral viniera a ser como el FM y el Ah, bajo astral como el AM. Los dos están en la misma onda, solamente que cambia la frecuencia. Entonces el astral es uno solo. Si estás bien sintonizado, sintonizas el alto astral y ves a los guías espirituales, ves las formas que tú quieres ver, ¿no? Y si estás mal sintonizado, eres una persona de baja categoría vibracional, vas a ver lo que se conoce como el infierno. Pues, hay una película que me imagino la has visto que se llama Nuestra Casa, de este libro de Chico Javier. no la he visto. Ay, no la vi, No es la he visto. espectacular. El hombre le da un infarto, describe la muerte bueno, la muerte, la llegada al paraíso, por decirlo así, de un alma, y llega a un lugar oscuro donde ve otras personas que, claro, fallecieron, pero como que no elevan, entonces todo es tenebroso y gris, y los árboles oscuros y las tinieblas. ¿Es eso lo que se puede ver en ese bajo astral? Sí, sí, es una mala sintonía, ¿no? Entonces todo es afín. ¿Por qué explico esto? Porque cuando una persona está mal sintonizada, así esté viva, va a sintonizar de alguna manera con los seres del astral. Ah, Por eso dicen los caramba. seres del bajo astral. Te sintonizas con esos seres y ellos ya pueden verte, porque estás en la misma frecuencia. Y esa es la forma en la que una persona se le pegan estos seres, porque está mal sintonizada. Qué claro que eres, Porque Tadeus. hay personas que están bien sintonizadas, entonces dicen, no, contra mí nadie puede. ¿No se ha escuchado que dice, yo estoy con Dios? En realidad estás bien sintonizado. Entonces no son capaces de verte ni adherirse a ti. Porque para que una entidad del bajo astral se te adhiera, tiene que tener una compatibilidad vibracional. Por ende, tiene que ser parecido a como fuiste tú o a los defectos que tú tienes, para que exactamente encaje en ti y pueda adherirse a tu campo energético. Que, por ejemplo, una persona que puede adherirse a energías del bajo astral, ¿en qué vibra, qué pensamientos tiene una persona que se le pegan ese tipo de energías? Una persona pues que esté muy apegada a los apetitos sensuales, a la puede ser la lujuria, puede ser la envidia, la avaricia, el temor también excesivo también te hace vibrar bajo, ¿no? Baja tus ondas vibracionales y de repente eres una buena persona, pero cuando tienes un gran temor, ya te pueden ver esos seres también porque has bajado tu frecuencia y por ende tus escudos, entonces ellos te ven. Por eso es que muchas veces cuando alguien hace magia, sobre todo magia oscura, siempre tiene elementos que son un poco mórbidos, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Calaveras, esqueletos, cosas desagradables para infundir miedo. Esa es una técnica del vudú oscuro, ¿no? Porque el vudú en realidad no era una magia oscura en un comienzo, era una magia para curar por medio de muñecos. Se ponían los muñecos y con alfileres de cabeza blanca tú ibas curando al paciente. Ay, mira tú. Pero fue el se origen. pervirtió eso.
Entonces, a través de esa misma técnica, ellos utilizan el miedo. Por eso, sobre todo en el vudú o en casos de magia negra, te ponen, por ejemplo, una pata de pollo atravesada con alfileres, tu foto, con cosas, para que tú sientas miedo y tu primera línea de defensa se rompa. Ah, es por eso, Es más por que eso, nada. es por para eso, para que perturbar. sí. Ujú. Igual los brujos Vulnerarte. negativos, por eso tienen su cuarto lleno de cosas terribles, ¿no? O seres con cuernos, con calaveras, ¿no? Que con caras de carne humana, para que tú sientas miedo, entonces ellos puedan acceder a tu campo áurico, acceder a tu energía y poder manipularte o poder lastimarte si te da la gana, si les da la gana, ¿no? Ahora, si tú no tienes miedo, que es la primera recomendación que doy, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Además, porque hay una cosa que se conoce en ocultismo. El que realmente es un mago, un brujo poderoso, no trata de que la gente no se dé cuenta, más bien, de Claro. pasar lo más inadvertido posible. En cambio, una persona que necesita demostrarlo es porque necesita justamente eso, ¿no? Romper tu defensa porque no podría hacerlo de la manera habitual. Ah, mira, qué interesante. Claro, un Claro, brujo real claro. no necesita eso, porque él sabe que te puede llamar en la noche Ujú. y mejor si tú nunca te has enterado, ¿no? Exacto. Mejor si tú no sabes, ¿no? ¿Y qué es vibrar alto y estar en el alto astral? ¿Qué es Me vibrar imagino es alto? un poco Es- difícil llegar a ese estado. En realidad es, yo creo que vendría a ser algo mucho más simple de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque es más difícil estar triste, estar enfermo y tener pensamientos negativos, porque uno tiene que retroalimentar esa negatividad, a estar en armonía y desapegado de los deseos banales, ¿no? Porque en realidad el sufrimiento humano se concentra más en lo que deseamos, ¿no? En realidad todos deseamos de alguna u otra manera fama, fortuna, reconocimiento, ¿no? Pero si uno dice, no son ideales humanos, es humano, ¿no? Pero si te das cuenta, debajo de ese subtexto de lo que uno desea como fama, fortuna, están los mismos, es como los mismos elementos que estaría pues un comportamiento animal después de todo, ¿no? Porque el animal de todas maneras necesita que lo reconozcan para predominar en la manada, necesita Claro. comida, ¿no? Necesita verse muy fuerte, ¿no? Entonces, es como nosotros somos animales con neocórtex, ¿no? Ujú. De alguna manera hemos como llevado estos instintos a otro nivel, ¿no? Y ahora los llamamos instintoides, ¿no? Los llaman Claro. instintoides, porque el ser humano no tiene instintos, tiene instintoides, ¿no? Ah, o sea, se le llama Instintoides, porque son falsos instintos, ¿no? Claro. Los únicos dos instintos que tiene el ser humano son el instinto prensil y de deglución, ¿no? ¿No? Eso es con lo que nace un niño. Un niño le pones la mano y Claro, ¿no? exacto. ¿no? Sí, Se sí, agarra sí, de sí, tu se mano, agarra. ¿no? Y Ujú. el instinto es deglutivo, ¿no? De deglución. Algunos niños los ponen ¿no? a nadar y nadan y aprenden Claro, a nadar desde sí, el sí, primer sí, por momento. Pero si te supuesto. das cuenta, luego a ese niño, si no lo han puesto a nadar en la primera vez, ya perdió el instinto. Entonces se pierde eso. En cambio, los animales tienen instintos marcados Perennes. Ujú. y nunca se van esos instintos. Ujú. En cambio, el ser humano tiene instintoides, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Falsos instintos. Sí, 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 sí. Justamente hace poco estaba leyendo de el neocórtex, que justo lo mencionaste, y la amígdala derecha, y la relación entre el neocórtex, la amígdala derecha y la patología, los criminales. Casi el 15 o 20% de personas que están en cárcel en Estados Unidos tienen una mala conexión entre la amígdala y el neocórtex, ¿no? Por eso es que pueden matar sin ningún problema. Claro, porque por eso le dicen al neocórtex el ángel guardián del comportamiento, le decimos los psicólogos. Ah, ¿no? mira qué ¿No? interesante, Claro, sí, sí, sí. ¿no? Entonces la corteza prefrontal es la que te hace diferente, ¿no? Por eso los animales y los seres humanos, por ejemplo, un animal, el animal actúa por instinto, nada más, ¿no? Pero el ser humano puede determinar si es que te va a lastimar realmente porque quiere o no quiere, ¿no? Claro. Los instintos son perfectos, ¿no? Exacto. Entonces, regresando a este plano del astral, y el otro, ese era el tercero, y el cuarto que era el astral, el etérico, mencionaste. Era físico, etérico, astral y mental. Y el ¿no? mental. En el plano mental tenemos la conexión con lo que se conoce como la quinta dimensión, ¿no? La quinta dimensión es una dimensión ya que no pertenece al astral en el sentido de que no tiene formas, no hay formas en el plano astral, lo que hay son figuras geométricas. Por eso muchas veces se dice que cuando se presenta un ser de la quinta dimensión, puede ser aspecto negativo o positivo, se presentan formas geométricas o formas aisladas que no podrían conformar un cuerpo en sí. No sé si has escuchado que a veces dicen, he encontrado un ser angélico y es una rueda que tiene dos ojos aquí, una boca, unas alas, un destello, y así lo describen inclusive las escrituras, porque pertenece a un ángel. Los ángeles cuando quieren manifestarse en este plano tienen que formarse de un cuerpo. Claro. Ah, Entonces mira tú, tienen ya, que ya, formarse ya. de un cuerpo temporal, ¿no? Y volver a tener ¿no? Columna vertebral, brazos, piernas, ¿no? Para ser Para reconocidos. ser reconocidos, porque si no serían simplemente figuras geométricas nada más, ¿no?
E igual con los seres de la quinta dimensión, los seres pues que demoníacos, ¿no? Porque en la realidad los demonios sí existen, ¿no? Solo que contactarse con un demonio es prácticamente imposible, ¿no? Mucha gente dice, no, que tengo en mi casa, he visto un demonio, un ser negro. No, le digo, si realmente hubieras visto un demonio, no estarías contándome esto, le digo. Porque su presencia es tan imponente, tan fuerte, que te altera completamente, ¿no? Igual que un ángel también. Encontrarte con un ángel y tener un contacto con un ángel es una cosa prácticamente pues imposible, ¿no? Y si es que lo haces, lo llegas a hacer con éxito, es por medio de la evocación, ¿no? No de la invocación. De la evocación. ¿Cuál es la diferencia entre la invocación y la invocar? evocación? Es traer un atributo de un ser externo a ti dentro de ti, ¿no? Y evocar es convocar o llamar a un ser externo a ti en un espacio seguro, como en un altar y con un círculo de protección, y traerlo por fuera, ¿no? Y poder entablar una conversación con él. En cambio, en la invocación tú te vuelves ese ser al mismo tiempo, por lo menos temporalmente te vuelves ese ser, ¿no? Sientes en ti las cosas. Pero la invocación es muy arriesgada. Sí, ¿Por claro. qué? Porque vamos a imaginar que y te lo cuento alguna anécdota que fue muy interesante, ¿ya? Hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, yo curé a un amigo, ¿no? Que estaba un poco mal del hígado. Entonces, yo no tenía este conocimiento que te estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces dije, voy a curarlo utilizando la fuerza del arcángel Rafael, lo voy a invocar. Y me preparé algunos días, ¿no? Que fueron muy pocos realmente, porque para canalizar esa energía, y bien me he preparado por años, me preparé unos días, y lo curé, ¿no? Y efectivamente lo curé, le hice una imposición en una mesa, en un ritual, y a cambio casi me muero. ¿Qué? Me vino un problema pues de vómitos convulsivos, los nervios se me desconfiguraron, sentía que me iba a volver loco, tenía visiones, todo, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía existía estaba vivo mi abuelo, mi maestro, que se llamaba Saúl Velázquez, y él me dijo, pues le comenté, y me dijo, ¿cómo has hecho algo así? Me dijo, tú tenías que haber hecho evocación, no invocación. Me dijo, es como si tuvieras pasado toda la corriente del mantaro a un cable simple, me dijo, para conectar un radio. Tu cuerpo no está preparado para eso, me dijo. Me dijo, pudiste haber muerto ahí. Qué terrible, ¿no? Es muy delicado estos temas. Es evocación, me dijo. Y tú puedes trabajar con el efluvio del arcángel Rafael, pero no con el mismo arcángel. Que esa sabiduría la de tu abuelo, ¿ah? Sí, me dijo así. No, ese es el efluvio, me dijo, ¿no? El efluvio. La gente dice, no, lo canalicé en mí. No. Si lo canalizara, no podrías haber muerto a la persona o se puede volver loca. O sea, evocación es que el ángel lo invocas desde afuera para que él traes interceda. Desde afuera para poder conversar con él. Al ángel o cualquier entidad. Puede ser una entidad oscura o clara. O puede ser un elemental también, pero desde afuera. Que era lo que hacía los trabajos de Aleister Crowley. Claro. Que él hacía evocaciones. Claro, evocación. Por eso hay una diferencia, ¿no? Entonces es muy importante conocer esa diferencia, ¿no? Porque hay textos donde dice invocación del espíritu, ya sabes a qué te metes. O evocar al elemental, dice, ¿no? Lo más seguro es evocar y entre comillas de repente. ¿no? Claro, algunas facciones por ejemplo, de la mano izquierda, ¿no? Se ríen un poco de eso, ¿no? Porque dicen, bueno, hay que tener pues los pantalones bien puestos para invocar, pues, ¿no? Y se ríen de los que evocan, ¿no? Pero realmente yo considero que es mejor evocar porque así no te corres ningún riesgo. Claro, creo que de eso estaba también, hablaba, a ver, si no recuerdo mal el nombre, Abremalín el mago. Claro. De las evocaciones. Que tiene un libro MacGregor Mathers, ¿no? ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Es un libro muy interesante, lleno de códigos. Sí, es muy complejo. Sí, bastante complejo, como Eliphas Levi. Los libros también son los libros de Eliphas Levi son... De tarot. Es imposible leerlo. No entiendo más el tarot de Top de Crowley que Eliphas Levi hablando de tarot. Es una matemática. Sí, y sobre todo que ahí te ponen unos esquemas, unos cuadros, y esos cuadros te dan unas combinaciones matemáticas que son los códigos para que tú lo conviertas en un signo, para que ese signo te sirva como un sello para atraer a una entidad. ¿Por qué? Porque en el plano astral, como es el plano de la imagen, ya no funciona la palabra dicha, sino lo simbólico. Lo simbólico. Por ejemplo, si tú dices, es como, y el astral está conectado al inconsciente, ¿no? Por ejemplo, tú le hablas a una persona y le puedes hablar 1000 años acerca de un problema, ¿no? Y de repente no la curas como psicólogo. Claro. Pero si tú utilizas símbolos para curar a la persona, ¿no? Podrías curarla quizás en unos pocos días, ¿no? Porque lo simbólico trasciende y va hacia el inconsciente, ¿no? Y ese mismo lenguaje simbólico es el mismo lenguaje que manejan algunas entidades para poder manifestarse. Es lo mismo, el símbolo los atrae, no los atrae tanto la palabra. Ah, qué poderoso, o sea, los símbolos pueden ser mucho más poderosos que el lenguaje y trascender. Claro, el lenguaje actúa a nivel consciente. Sí, totalmente. Y el símbolo a nivel inconsciente.
Una vez estaba pensando, Tadeus, y vamos a entrar después al tema de las limpiezas y cómo liberarnos de las malas energías. Todas las personas que mueren alrededor del mundo llegan a algún lugar, pero cada quien con idiomas distintos, por lo menos en el plano mental, Claro, ¿no? Pero en el otro plano, ¿qué idiomas se habla si todos vienen de distintos lugares? Entonces, es que a veces yo me pongo a pensar alguna cosa más rara. claro, justamente ahí tiene que ver con ese punto, ¿no? Estoy pensando en eso. Claro, porque pueden hablar diferentes idiomas, pero en el aspecto inconsciente, en el aspecto emocional, eso genera una vibración que te hace entender a la otra persona sin siquiera escucharla, ¿no? Porque nosotros comunicamos todo el tiempo, ¿no? Claro. No se comunica solo con la palabra, sino con el movimiento corporal, ¿no? Con el brillo de los ojos, hasta con el olor, solo que no somos conscientes, ¿no? Entonces, Claro. hay diferentes formas de comunicación, ¿no? Entonces, trasciende esto, ¿no? Un poco el lenguaje humano, ¿no? Cuando estamos en el otro plano, todos nos entendemos de alguna forma, ¿no? El otro plano, de repente yéndonos a ese plano elevado, espiritual, creo que es el quinto plano Sí, mencionas, el plano mental. Sí, ¿no? sí, sí. Que digamos es a donde todas las almas llegan. Se parece un poco, claro, en una versión campestre, muy lúdica, a este plano. Sí, sí se parece. Recuerda lo que dicen, como es arriba es abajo. Se parece, hay una correspondencia, ¿no? Y sobre todo que el plano mental está hecho de la estructura de los pensamientos, ¿no? De las personas que han vivido aquí. Entonces existen, según el ocultismo, existen ciudades, existen lugares de tránsito donde la persona puede estar, ¿no? Dependiendo de su elevación se puede mantener o se sintoniza en ese lugar o no, ¿no? Porque ahí basta pensar algo diferente para que te sintonice en otro lado, ¿no? ¿A qué delicado? Claro, O sea, digamos que la fuerza mental de una persona en el plano espiritual, si se mantiene en una resonancia positiva, digamos, vive en lugares más ideales, pero basta que, por ejemplo, en otro plano algo pase, vibras mal y terminas. terminas sintonizándote con otro lugar que de repente no es tan agradable, ¿no? No necesariamente un lugar como lo llaman, un lugar infernal, ¿no? Pero sí un lugar que le corresponda a su patrón mental, aunado a su patrón emocional, porque es un todo, ¿no? Entonces, es como si fuéramos generando pues un cierto código, ¿no? Que nos permite ir a algún lugar y no a otro. Claro, y el tema del tiempo es distinto arriba que el Sí, tiempo el manejado tema aquí, del ¿no? el tiempo es diferente. Justamente porque como se pueden ver todas las situaciones al mismo tiempo, es como si el tiempo se torciera y fuera el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Justamente por eso es que algunos clarividentes, cuando se sintonizan con la cuarta dimensión, son capaces de ver los posibles futuros, justo por eso. Porque está todo mezclado. Ahora, depende de la calidad del clarividente para poder discriminar y decir, o accedo a esta información determinada, o a esta, ¿no? De acuerdo a lo Claro. que él, pues, ya elija en su maestría, ¿no? Hay algunos que son muy poderosos, ¿ah? Claro, entonces Clarividentes muy siempre es poderosos. bueno desarrollar el lado espiritual, la compasión, para que cuando, como todos nos vamos a morir, en algún momento tengamos que trascender, ese tránsito sea hacia la luz y sea de hecho en menor tiempo. Y hablando de tiempo, normalmente las almas que parten, las personas que mueren, están en el otro plano, digamos, en ese lugar un poco oscuro, días, semanas, meses. Dependiendo de su elevación y de su grado de conocimiento, ¿no? Hay algunas personas que entienden rápidamente que lo que tuvieron aquí como material no sirve realmente, ¿no? Entonces eligen otra misión o simplemente quieren encontrar la luz, que la luz no es otra cosa sino el paso a la quinta dimensión, pues la dimensión del conocimiento. Entonces, por eso se ve una luz, ¿no? Entonces, ya se van de la oscuridad o están de repente en el alto astral, pero están todavía atrapados en el astral, ¿no? Entonces, todavía están un poco preocupados por las formas, ¿no? Todavía están un poco preocupados por el aspecto humano. Pueden estar en un buen lugar en el astral también, pero se dan cuenta que no pueden vivir ahí todo el tiempo, que hay algo más allá de eso. A un Entonces, buen lugar, ¿a qué puedes podrían estar en un lugar tranquilo, de acuerdo a su vibración, pues en el astral todavía hay formas, ¿no? y dentro de esa imaginación, digamos, Dentro de esa imaginación. Se dice inclusive que hay personas que van a lo que supuestamente sería el cielo de su propia religión, ¿no? Ellos ya se armaron eso y en el alto astral ya existe un espacio que es, ¿no? Correspondiente a lo que ellos desearían ver, ¿no? Y van a ese espacio, ¿no? No necesariamente existe. Por eso que dicen, hay muchos cielos, ¿no? Hay muchos, como decía, hay muchos panteones, muchos grupos de dioses que están ahí, ¿no? Esos pertenecen al imaginario, ¿no? Y se forman como tales. Es las famosas formas de pensamiento, ¿no? egregores. Egregores, ¿no? Que son formas de pensamiento poderosas. Porque existe el pensamiento forma, que es pequeñito, ¿no? Es lo que yo, por ejemplo, en el día yo pienso, todos los días digo, bueno, yo soy una persona pues divertida, y me puedo imaginar todos los días eso, ¿no? Que hago reír a las personas.
y se va formando una energía que es un pensamiento forma y se forma un ser, ¿no? Un protoser que me ayuda a ser divertido, ¿no? Y eso se podría explicar también en el aspecto psicológico, ¿no? Retroalimentas esa parte, ¿no? Se hacen más conexiones, ¿no? Ese es el aspecto físico, Claro. ¿no? En el aspecto arcano sería lo otro, ¿no? La energía, ¿no? Que en realidad forman parte de lo mismo, ¿no? Solo que con diferentes explicaciones. Claro. Ya. Pero la sumatoria de los pensamientos de pensamientos formas dan la forma de pensamiento, que ya es inmensa, ¿no? La forma de pensamiento podría ser una doctrina política, podría ser una filosofía, ¿no? Una ideología. Eso es una forma de pensamiento. Y con eso se vuelve un egregor. Y los egregores se vuelven potencialmente pequeños dioses, pues, ¿no? Como se conocían los dioses antiguos, ¿no? Algunos se van a rincones olvidados del astral, ¿no? Como los famosos titanes, que dice que están encerrados debajo del mar, todo eso es la metáfora Claro. de las formas de pensamiento olvidadas, ¿no? De los dioses que a los que nadie recurre, pero que han sido tan poderosos en su formación que no pueden ser destruidos tampoco. Entonces están recluidos en un lugar hasta que vengan los nuevos adeptos a despertarlos, ¿no? Qué interesante, pero pareciera también que en otros planos existe, todo esto está en resonancia y en armonía con la ley de evolución espiritual, porque pareciera que llegando al otro plano, en función a mis creencias particulares, termino en lugares que pueden estar, claro, creados por la mente humana, son egregores de los que yo participo, ingreso a este egregor, pero qué tanto este egregor que está creado por la mente humana está dentro de la línea de camino de evolución Exacto. espiritual. Claro. Parece que son como caminos paralelos. Sí, son caminos desviaciones incluso. son caminos paralelos, desviaciones, ¿no? Pero todos siempre tienen el mismo principio, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Si te das cuenta, todas las religiones, el amor, el desapego, porque es una ilusión, es vivir un personaje simplemente, ¿no? Todo es vivir un personaje y todas las demás personas no son tus enemigos, son versiones de ti mismo porque al final todos somos parte de Dios, ¿no? Entonces al final las personas buscan diferentes caminos para llegar a la verdad, ¿no? Pero finalmente todos los terminan encontrando, ¿no? Claro, como dice este dicho, deja tu verdad, dejo mi verdad y vamos juntos en búsqueda de la verdad. Sí, sí. En realidad hay diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo, los de la aurora dorada, la Golden Dawn, decían que el conocimiento, ¿no? Era Dios, ¿no? La forma de conocer a Dios era por medio del conocimiento, ¿no? El conocimiento Interesante. intelectual. Tadeo, nos fuimos por Sí, cualquier sí. otra cuadra. Sí, sí, ya. Regresemos a la regresemos. plaza principal. A ver. Y hablemos de limpiezas. ¿Cómo podemos limpiarnos? ¿Qué recomiendas? ¿En qué instancias hacerlo? ¿Cuándo es una emergencia hacerlo? Es una emergencia cuando ya está implicado el cuerpo físico de alguna forma, ¿no? Hay personas que sienten una contaminación energética profunda, ¿no? Van a un lugar antiguo, a un cementerio, a una iglesia o a una casa y siente pues una perturbación que no puede ser explicada por la parte psicológica, ¿no? Ni por la parte orgánica. Y la persona empieza a sentir un malestar, empieza a sentir en las noches que hay un ser a su costado, empieza a sentir que no puedo descansar o que las cosas no le salen muy bien, ¿no? Entonces la persona y pues poco a poco empieza a enfermarse, puede ser gripes recurrentes, problemas, ¿no? Dolores articulares sin ninguna explicación. Entonces sumamos todo eso, pero sumando el último componente que es el del cuerpo físico, y ahí ya deberían preocuparse profundamente. ¿Por qué? Porque ahí ya estaríamos hablando ya de una infestación, ¿no? De un ser, ¿no? Hay tres niveles, ¿no? Infestación, obsesión y posesión. Son los tres niveles, ¿no? Infestación. Obsesión y posesión. Infestación es cuando un ser negativo se ha pegado a tu campo energético, ¿no? Y te influye de alguna manera, ¿no? O sea, tú lo sientes al costado, sientes que te habla, sientes su presencia. Cuando se da la infestación, uno ya debería preocuparse. Luego, la obsesión es cuando ese ser ya puede influir en tus pensamientos y ya cambia tu manera de pensar. Hay personas que después de que les han hecho un trabajo mágico, negativo, o se han ido a algún lugar contaminado, empiezan a tener cambios en su carácter, ¿no? O no pueden pensar con claridad. Claro. Esa es la obsesión. Y la posesión es cuando ese ser ya entra en ti, como si tú lo hubieras invocado. Forma parte de tu cuerpo y ya tú puedes hablar en lenguas, puedes utilizar el 100% de tu fuerza física, que se llama titanismo, ¿no? Te puede aventar a una persona y la puede aventar, claro. Pero digamos, ¿usa tu fuerza física o la multiplica? Porque a veces agarran varias personas un solo cuerpo. Tu misma fuerza física y la multiplica. Y eso se explica de una manera interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos ciertos patrones, ¿no? Sensoriales, ¿no? Y neurológicos que impiden que utilicemos el 100% de nuestra fuerza para poder tener acceso a la motricidad fina, ¿no? Poder escribir. En el caso de los primates, por ejemplo, ellos no tienen ese tope. Claro. Por eso ellos no carecen de motricidad fina y solo tienen motricidad gruesa. Entonces, cuando una persona está poseída, esta persona puede romper ese tope y tener la fuerza que podría tener, pues,
al utilizar el 100% de sus músculos. Por eso es que se vuelve tan poderosa. Ah, con razón, Porque rompe claro. esa barrera, ¿no? Ujú, Esa barrera ujú. biológica la rompe. Entonces una niña de 13 años podría aventar a un hombre inmenso y aventarlo y dice, es la fuerza del demonio. Es la fuerza del ser que la haya poseído, ¿no? Pero todavía se puede explicar por lo biológico, porque todavía vivimos en el plano biológico. Por supuesto, Entonces, claro. puede romper ese tope y la avienta, ¿no? Y avienta a la persona. Por eso hay personas también que están bajo un estrés muy grande, un Claro, miedo muy grande y claro. pueden levantar un auto momentáneamente y después pues los músculos están desgarrados, pero ya pudieron hacerlo. O sea, hay fuerzas descomunales que uno no Claro. explica, pero ahora que lo dices tú se entiende perfectamente Claro. bien. Entonces, titanismo, ¿no? O sea, Titanismo. es cuando son capaces de hacer eso, ¿no? Entonces, es una de las características de la posesión. Entonces, para evitar todo esto, Ujú. cuando una persona sienta esto que he mencionado, debería ya recurrir a una limpieza energética. Ahora, ¿de qué forma podría limpiarse una persona de manera básica, ¿no? Con el huevo, por ejemplo, ¿no? El huevo es una manera muy básica de limpieza, ¿no? Para limpiar por lo menos las fluctuaciones, ¿no? Negativas que están alrededor del campo áurico, ¿no? No es una solución definitiva, no por lo menos como se practica aquí. Hay unas formas de limpiar el huevo que tienen diferentes partes aquí del Perú que Sí. he observado, que te limpian de una manera muy profunda y más efectiva, ¿no? Pero lo usual es pasarse el huevo, ¿no? Y luego en el huevo, que es un cigoto, ¿no? Se impregnan las formas de lo que te ha hecho daño y te va armonizando, ¿no? Se ven cosas, Se ven, ven claro, muy se ven. claras. Claro, se ve, ¿no? Esa es una forma, ¿no? De limpiarse, ¿no? Otra sería recurriendo a elementos como el acero, el hierro, por acero. ejemplo, ¿no? Que según el ocultismo dice que descargan los campos energéticos de las entidades, ¿no? Por eso es que cuando te dicen pon un cuchillo, ¿no? Debajo de tu almohada, ¿no? Y la entidad ya no va a poder contigo. En realidad no va a poder contigo porque cuando llegue, mucha de su carga se va a quedar en el cuchillo y ya no va a tener la fuerza para molestarte. Pues. Ah, podríamos explicar eso a mayor detalle, digamos, las personas que tienen o llevan acero, las entidades al acercarse Negativas, empiezan claro. a desvanecerse o Claro, pierden su energía, ¿no? Es como si tú tuvieras a una persona y te dijera, ¿sabes qué? Por favor, alcanza a esta persona que está en esa esquina, ¿no? Y cuando se pone el elemento ¿no? Los elementos de metal, te dijera, ya, ahora alcánzalo a toda potencia, ahora está a 5 cuadras. Te va a costar más llegar a 5 cuadras, te vas a cansar más. Entonces se cansan, ¿no? No se va Acero. completamente a acero o hierro, ¿no? Dependiendo, ¿no? El acero está más asociado a erradicar a las entidades de orden espectral, ¿no? O sea, los que han sido seres humanos, ¿no? Ya. O sea, lo que le dicen popularmente espíritus, ¿no? Ujú. Pero son espectros, ¿no? O sea, son Espectros. seres desencarnados, ¿no? Que todavía tienen los cuerpos sutiles residuales y el espíritu ahí, ¿no? Ese es un espectro. Entonces, en ese caso es mejor el acero. En el caso una joyita una- o en realidad a veces porque hay gente que se pone como que muchas. mejor sí, pero hay que saber limpiarlo, no hay que ponerlo como con sal 24 horas para que descargue su energía, ¿no? Programarlos. ¿no? Programarlo también, eso ya es otro tema de programación que es muy interesante también, ¿no? Y en el caso de los elementales, sean duendes, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? El hierro es mucho mejor, ¿no? Ah, el hierro hierro. con los duendes y el acero con las Bueno, almas. sí. Es lo que funciona mejor, ¿no? Aunque empíricamente he comprobado que el hierro es muy bueno para erradicar los elementales de tierra, ¿no? A los duendes. ¿Y cómo saber que en casa hay un elemental de tierra? Para saber que tengo que utilizar el hierro. A ver. A los duendes en general, vamos a decir duendes primero a todos los elementales en general, ¿ya? Que se conocen así. Pero los duendes en realidad se les llama específicamente los elementales de tierra, ¿no? Y la tierra está asociada a lo que son los bienes materiales, los tesoros, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con materia y al mismo tiempo con salud también, ¿no? Hay algunos duendes de la tierra que los confunden con espíritus, los confunden con demonios y con espectros. Porque ahora generalmente está esa tendencia de que cuando ves una cosa es un demonio. Claro. Lo cual es una cosa que me parece que es un poco ligera y puede más bien perjudicar en lugar de ayudar. Es mejor saber diferenciar, ¿no? Los duendes de la tierra se solazan en causarte pequeños pesares. Te esconden las cosas, te tiran piedras, hacen ruidos de animales, ¿no? Te quitan la sábana, te rompen las llaves. Rompen las llaves, les encanta mucho romper llaves, esconder zapatos. Pero qué fuerza tienen como para poder hacerlo. Ellos son los amos de la tierra, pues del elemento tierra. Pueden romper cualquier cosa y te pueden esconder los objetos. Eso es una cosa muy, muy interesante para diferenciar entre un espíritu, como le llaman, o de realmente un duende, ¿no? El espíritu, lo que le llaman espíritu, ¿no? Que es un espectro, un desencarnado, por lo general se siente como helado, se percibe como helado. Ya. Pero no en realidad porque sea helado, sino porque te roba tu calor para manifestarse, te roba tu energía y eso te produce un espacio helado. Ah, wow. ¿Ya? Entonces, pero el duende tiene su propio calor.
Porque el duende no es un ser inventado por ti, no es un súbdito, es un ser que pertenece a esa dimensión, ¿no? A ese elemento, el elemento tierra. Y ellos tienen una fecha de nacimiento, tienen su propio nombre, viven una determinada cantidad de tiempo. Eso es lo que no se dice, que a mí me preocupa No te mucho. puedo creer. Claro, Pero, o sea, digamos, ¿son elementales de la De tierra. tierra que viven desde una forma astral? ¿O sí, se man- de una forma astral, sí, de una forma astral. Pero te Algunos puede de una forma incorporar- etérica, pero generalmente de una forma astral, ¿no? Ujú. En el plano astral viven ellos, ¿no? ¿Y tienen una corporeidad en el plano astral? Sí, una corporeidad en el plano astral. Y se pueden hacer corpóreos en el plano físico por breves segundos, ¿no? Ah, mira ese detalle. Sí, y Tadeus. tienen generan su propio calor, todo. Y ellos tienen una lía, un afecto muy especial por su sombrero. Por eso yo tengo una teoría. Esto no lo he leído, pero eso es lo que saco mi conclusión por casos que he visto. Que yo estoy casi convencido de que el famoso Hatman es un duende. Porque yo he investigado y existe sobre todo mucha literatura con respecto a los duendes de España que tienen como afición hacerse gigantes para asustar a las personas en los bosques. Y los duendes son los únicos seres que nunca se quitan el sombrero porque forman parte de su poder, el sombrero forma parte de su poder. Claro. Entonces, el duende se puede hacer inmenso. Nadie dice que el duende tiene que ser chiquito. Se hace inmenso para infundirte temor porque les gusta jugar de manera maliciosa. Son seres que tienen una protoconciencia, son como niños. Así te hacen maldades sin saber que te las están haciendo. Y si le haces alguna jugarreta, algo que no les gusta, son capaces de perseguirte por años, solo por diversión. Porque algunos viven 500, 600 años. ¿Qué? Claro, hay relatos, ¿ya? No recuerdo ahora el autor, pero hay un libro que se llama Duendes de España, creo que se llama el libro. No recuerdo, porque eso es una colección, ¿no? Ujú. Duendes, hadas y gnomos. Es muy buena esa colección, la Maravilla. recomiendo. Creo que el autor es Castellanos, ¿ya? Y él habla acerca de justamente las travesuras que hacen los duendes y de cómo los duendes a veces, según las tradiciones, a veces atormentan familias por generaciones. Por generación. Por generaciones. Pero Y algo- porque, digamos, quieren, El ante- están maldecidos por ellos. Porque simplemente consideran que alguien cometió algo contra ellos, ¿no? Y son rencorosos, ¿no? Paracelso decía que los duendes eran un poco ángeles, un poco humanos y un poco animales, ¿no? Él decía, Paracelso ya hablaba de los ángeles. claro, hay un libro de Paracelso de elementales, ¿ah? Si quieres después te lo paso. es Por muy bueno, favor. ¿ya? ¿Ya? Inclusive ya habla de las mezclas entre los humanos y los elementales que daban los famosos titanes, entre comillas, ¿no? Ahí también hablan de eso un poco. Yo tengo uno de botánica. Es pero- buenazo. Sí, sí lo tengo, pero de duendes, mira, no El tenía duende, idea. sí, es muy bueno, ¿no? Y él dice, ¿no? No son animales, ¿no? Pero tienen costumbres obsesivas o tienen, por decirlo así, comportamientos no de instinto, ¿no? No son espíritus, pero vuelan, ¿no? Decía, no son hombres, pero en cierta manera razonan, ¿no? Pero tampoco son seres incorpóreos porque comen, ¿no? Y te empieza a decir varias combinaciones de cosas y cómo él los define, ¿no? Pero ¿cuál es la misión que tienen ellos en este plano? Digamos, A ver, en este según camino el evolutivo. ocultismo, dice que existen diferentes formas de la existencia, ¿no? Entonces, los duendes o elementales pertenecen a otra forma de existencia, ¿no? Está la línea de los humanos y la línea de los elementales, ¿no? Y los elementales pertenecen, según el ocultismo, al reino animal del reino angélico o del reino débico. Entonces se dice que probablemente ellos sean el reino animal de los ángeles. Y yo me pongo a pensar y digo, si el reino animal de los ángeles genera seres que son capaces de razonar, de tener sus propias tradiciones y nacimiento, hablan mal de nosotros, ¿no? Porque nosotros en nuestro reino animal tenemos animales que tienen comportamientos pues gregarios, ¿no? Pero no a ese nivel de sofisticación, ¿no? Interesante. No son tan sofisticados como nosotros, Es ¿no? como un aspecto no evolutivo de algo que luego sería un ser Sí, del uso ángel. Claro, una y los inteligencia. devas, ¿no? Son los famosos atalayas que están encargados de regir el clima, regir la estructura de las cosas que componen este plano humano, ¿no? Porque los elementales tienen que ver con eso, ¿no? Con que las frutas salgan de una determinada forma, con que el árbol mida de tal o cual manera. Y eso también explicaría por qué hubo en el pasado, ¿no? Ciertos animales que se extinguieron, ¿no? Porque también evolucionaron estos elementales en otra cosa, ¿no? Todo es una evolución, ¿no? Entonces cambiaron los elementales y cambió también el aspecto del plano físico. Digamos que acá evolucionamos desde el plano físico, pero desde el plano astral y los otros planos también hay una evolución constante. Claro, todo es una evolución, ¿no? Dios es una evolución, ¿no? Entonces, Seguimos con la disgregación maravillosa contigo. ¿Y cómo se limpian las energías de los duendes si es que están en nuestras casas?
Uy, sinceramente creo que de todos los casos es el caso más complicado. Yo diría que se haga más un consenso que una limpieza, porque si se los trata como si fuese demonios, no va a funcionar del todo la técnica. No se van así nomás. No, no, es más sencillo pues limpiar una larva astral, un ser de la oscuridad, ¿no? No estoy hablando de demonio, ¿no? Un ser de la oscuridad que deshacerse de un duende, ¿no? Porque el duende puedes adormecerlo un tiempo, ¿no? Hay ciertos elementos como la salvia, ¿no? O algunos elementos que rompen sus cadenas energéticas y no le permiten manifestarse, como te digo, los agota estar en ese lugar, y ellos se van, pero ellos tienen todo el tiempo del mundo para volver. Después de un tiempo pueden regresar. Entonces lo importante es limpiar el lugar. Yo recomendaría que quemen ají o quemen un poco de azufre con ají. Qué fuerte la Es mezcla. muy fuerte. Pero a ver, el ají, la pepa, ¿te refieres? El Con ají todo, amarillo. con todo. El ají amarillo, sin rodajas. ¿Por qué? ¿En rodajas o sí? En rodajas, En en rodajas. rodajas. En rodajas en un carbonero, ¿no? Con carbones encendidos. No necesariamente seco. No necesariamente seco, pero que esté el carbón bien prendido, ¿no? Eso rompe los patrones energéticos y les impide poder accionar con libertad en la casa, ¿no? Entonces después de eso les recomendaría poner pedazos pues de hierro alrededor de la casa o clavar estacas de hierro para que sea más difícil que ellos puedan accionar nuevamente, ¿no? Porque eso los agota. Eso al confirmar que hay un duende. Al confirmar Pero que hay un ¿quién duende. confirma? ¿Cómo uno confirma Por que estas hay un duende? características, Ujú. por estas cosas que hacen, ¿no? Es más, por ejemplo, se dice mucho que en los cementerios tiran piedras, no sé si has Claro. escuchado eso ya. Y se habla, ¿no? Los musulmanes hablan, los árabes hablan del famoso jinn, que es el duende de fuego, ¿no? ¿Alguna vez te escuché hablar de eso? Ya. Acá lo mencionaste. Entonces, el jinn de fuego, ¿no? Hay una especie de jinn de fuego que le gusta vivir en los cementerios y tirar piedras. Es otra clase de duende. Pero todos los duendes en general, de alguna forma u otra, les gusta arrojar cosas, ¿no? Entonces, cuando hay un fenómeno poltergeist, a veces un gran porcentaje se debe a un elemental A un y duende. no a un espíritu. Ujú. Entonces, saber las características nos permite pues diferenciar con relativa facilidad qué cosa es, ¿no? Ahora, si es un espectro o es una larva astral, tiene otra clase de comportamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, siente la persona que todo el tiempo le están observando, se siente esta parte fría, olores pestilentes, ¿no? Se llenan las paredes de humedad, ¿no? O se forman rostros en la pared. Eso pertenece ya a la parte de un espectro, de una larva astral. Y esos seres son directamente vampíricos, ¿no? Esos no te van a asustar como el Hatman, esos te absorben energía y empiezas a enfermarte, te levantas desgastado. Entonces, sí hay una manera de poder diferenciar entre las dos cosas, ¿no? Sí se Interesante, puede. porque yo recuerdo en algún momento de mi vida, a cada rato miraba caras en la... Yo pues, me estoy volviendo loco, primera vez que lo comento. Miraba rostros en el piso, miraba rostros en las paredes. Entonces yo tenía en ese momento Sí, alguna... sí, posiblemente una infestación, ¿no? Y de repente, yo creo que era infestación, y tenía un motivo. Pero entiendo que eso le puede pasar a mucha gente. ¿Cómo liberarse de eso? Cuando te das Ya. cuenta que es una larva, por ejemplo. Cuando te das cuenta que es una larva, ahí viene un proceso un poco más profundo. ¿A qué me refiero? Cambiar el entorno físico, ¿no? Porque las larvas, los espectros, se sostienen mejor cuando la casa es desordenada, es oscura, es húmeda, está llena de polvo. Entonces ahí se sostienen de una manera más efectiva. Era mi oficina en Miraflores, de repente por la lectura de cartas, porque yo estaba trabajando presencial. Ah, y entonces confluye todo eso, ¿no? Primero, limpiar el ambiente, ¿no? Lo que yo recomiendo mucho es hacer un preparado con limones, ¿no? Un poco de azufre, un poco de alcohol y dejarlo macerar unos 3 o 4 días y luego trapear los ambientes, iluminar mejor el lugar, romper la pared si tiene fugas de humedad y resanar. Todo Entonces, eso ayuda. y eso ayuda y luego ya hacen un saumerio, que puede ser un saumerio similar ¿no? Al que recomendé hace un rato para los elementales, y luego ya simplemente la casa queda limpia, ¿no? ¿Podría Queda limpia, ¿no? explicar nuevamente la fórmula? Era limón, Limón, un poco de polvo de azufre Ya. y un poco de alcohol, ¿no? pero digamos, en un atomizador, En un atomizador, agua, ¿cuánto limón? 3 a 4 tres limones, medio litro ¿no? de alcohol y un puñado de azufre en polvo, ¿no? Eso sirve bastante. O si no quieren echarle azufre en polvo, lo pueden sustituir por vinagre también. Ya, pero ¿no? el azufre dicen que es muchísimo más fuerte. Es muchísimo más efectivo y cuando se quema es mucho más fuerte para destruir estos campos energéticos. Es que ellos se mueven en líneas energéticas. Entonces, la idea es destruir estas líneas energéticas. Yo tengo un poco de cuidado con qué cosas recomiendo sahumar. Porque hay personas que me dicen, yo sahumo con palo santo. Yo digo, bueno,
El problema es que algunos elementos como el palo santo, algunas clases de incienso son aceleradores de la energía. Ah, caramba. Entonces, si tú tienes una entidad y aceleras la energía, puedes terminar fortaleciendo sus hilos conductores y puede tener más bien más fortaleza. Hay gente que dice, yo no creo en eso porque fue horrible, sahumé y me fue peor. Peor. Yo, ¿con qué sahumo? Con palo santo. Entonces le estaba poniendo esteroides a la entidad, ¿no? Entonces, ¿con qué lo reemplazo? primero, sahumar con cosas fuertes y picantes, disruptivas. Pero Puede ser sobre bosta de vaca, puede ser ají, puede ser con un poco de azufre, puede ser salvia. ¿Pero bajo qué? ¿De repente un carbón litúrgico? Un carbón litúrgico, sí, por supuesto que sí. Se prende todo eso y se sahuma. ¿Cómo se sahuma primero? Se cierran todas las puertas y las ventanas del lugar. Y luego se sahuma para que la entidad se perturbe y se rompen los canales energéticos. Y luego, después de que todo esté lleno de humo, podemos abrir las ventanas y las puertas y la entidad se va. Si es una entidad, por ejemplo, de orden elemental, como un duende, va a pensarlo mucho en volver, porque se va a ver atormentada. Porque de alguna u otra forma ellos son seres incorpóreos, pero cuando generan un ambiente y están en un ambiente, se vuelven en sí un poco más densos y no pueden salir rápidamente. Ah, se toma su tiempo. Entonces se quedan un poco atrapados en el lugar, porque son un poco más densos en ese momento, entonces sufren mucho con ciertos elementos y es bueno atormentarlos para que se vayan y les das la oportunidad de que se vayan, pues, ¿no? Y si es una entidad larvaria o parasitaria, puede hasta destruirse en ese momento, puede ser una forma de pensamiento, ¿no? No un pensamiento forma, que puede ser un pensamiento forma y lo rompes y lo destruyes ahí y se te acabó el problema. Y dices, no, el espíritu se fue, no, lo destruiste porque era un pensamiento forma, un energético o un residual y se destruyó. ¿Y en qué caso? Porque alguna vez escuché que luego de esto, si no sale la entidad luego empieza a atacar más. Si no sale la entidad, pero dependiendo, pero justamente Porque luego la técnica es esa, ¿no? Claro. Primero cierras todo para que se quede ahí Ujú, y ujú. poder poner el sahumerio y poder atormentarlo, poder romper los canales energéticos. Y ¿A la qué te entidad, refieres con canales energéticos, a Tadeu? estas líneas que te digo que se forman, que son líneas de fluvio en parte etérico y en parte astral, Que pertenecen a esta entidad. que pertenecen a esa entidad, ¿no? Nosotros todo el tiempo emanamos energía, ¿no? Energía etérica, energía vibracional, ¿no? Y eso está comprobado, ¿no? Que inclusive hay lugares que se vuelven propensos a generar cierto tipo de pensamientos en las personas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, esa casa, ese cuarto, se han suicidado 5 personas, sí, dicen, sí. ¿no? Entonces hay una forma de pensamiento vibracional que ha quedado ahí y ha formado unas líneas de pensamiento, que son como unas telas de araña. Y los seres utilizan esas mismas telas de araña, entre comillas, para trasladarse. Entonces hay que romper eso. ¿Y cómo se rompe? Por medio de un saumerio que tenga esta consistencia, ¿no? Picante, maravilla, fuerte, ¿no? pero- Se rompe. Digamos, ¿funciona para cualquier tipo de entidad o hay entidades de repente que ante esto igual tienen resistencia y pueden seguir quedándose? A menos que te encontraras pues con un demonio, Ah, ok. ¿ya? Y el demonio pues tiene otra forma de ser expulsado, ¿no? Mediante un exorcismo. Estamos hablando ya de líneas mayores, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero generalmente con eso basta. La Si se hace salvia, una buena... ¿Ah? no es necesaria la salvia. La salvia sí, por eso digo, hay diferentes formas, Ajá. ¿no? Está la salvia, el ají, bosta de vaca, el Me gusta, azufre, es el excremento de la vaca, ¿no? Es muy bueno, ¿ah? Pero ¿por qué? Podría ser bueno, ¿por qué sirve? Porque es apestoso, porque es picante. Tiene que ser un elemento picante para que rompa los canales energéticos. ¿El excremento de la vaca es picante? Sí, se siente como un ardor cuando uno lo huele. ¿Has olido bosta de vaca? Jamás. Ya, te invito a que se siente una cosa fuerte. Es más, por ejemplo, yo preparo salvia, ¿no? Con mi novia preparamos salvia y a veces la dejamos pudrir un poco y luego recién la secamos para que tenga un efecto más fuerte. Y luego la remojamos con tabaco en un procedimiento que tenemos para hacer una salvia especial para limpiar determinados lugares, ¿no? No preparamos la salvia siempre de la misma forma, ¿no? Hay salvia clásica que tenemos también, y hay salvia para limpiar elementales, que tiene un procedimiento distinto, de acuerdo a esto que te estoy contando, y otra salvia que es para limpiar espectros, larvas astrales. Generamos diferentes pues, tipos de atados. ¿Echar en las esquinas agua bendita es una opción? Funciona también dependiendo de dónde haya sido bendecida el agua. Yo que recomiendo, Ujú. recomiendo que sean iglesias del centro de Lima. ¿Por qué? Porque han estado construidas sobre huacas, que han sido respiraderos energéticos. Luego ya en la época moderna se han hecho iglesias por todos lados, pero antes existía un conocimiento profundo, inclusive estaban interconectadas las iglesias, porque tiene un porqué, ¿no? Nadie construía antes las cosas porque sí, ¿no?
se perdió un poco el misticismo, ¿no? Pero Como los templos egipcios. claro, Tienen que entonces ver con las es constelaciones. diferente un agua bendita del centro de la Catedral de Lima a un agua bendita pues de una parroquia que ha sido construida en un lugar que de repente no es muy ¿no? propicio para eso, ¿no? Tiene poder porque hay un pensamiento colectivo de una divinidad, ¿no? De la luz, pero es distinto porque lo otro tiene un magnetismo, ya la tierra, el lugar está, ¿no? De otra manera distinta, ¿no? Y hemos hablado de la limpieza de las casas brevemente, quizá antes de cerrar el programa, que ha sido espectacular, Tadeo. Te Muchas agradezco gracias, por yo te Dios, agradezco a ti mucho. posición de conocimiento y de saber. ¿Los baños de florecimiento, los baños específicamente de purificación sirven? ¿Alguno que de repente...? Sí, claro, pueda- claro que sí sirve, pero yo recomiendo igual que en las limpiezas de casa, ¿no? Primero quemamos salvia y todo esto para romper los patrones energéticos y al día siguiente pueden quemar palo santo y mejor porque le sube la energía. E igual aquí. He tenido casos, ¿no? De gente que está muy decepcionada de los baños de limpieza, de florecimiento, y dice inclusive son demoníacos porque me fue todo al revés. ¿Y cómo lo hizo? No, que yo estaba muy cargada y hice el baño pues de florecimiento y me fue peor. Digo, ¿pero hizo un baño de limpieza primero? No. Entonces el baño de florecimiento incrementó su campo energético y su campo energético ya era anómalo. ¿Qué significa que sea anómalo? Que es inarmónico. Y creció la Y inarmonía. la inarmonía, entonces le fue mal, empezó a traer cosas malas. Entonces, primero se hace un baño de limpieza. ¿Cómo puede ser el famoso baño pues de siete espinas, ¿no? O baño de espinas, como le dicen, ¿Cómo ¿no? es ese baño de siete Es un espinas? baño que se hace con diferentes cactos, se hierve, ¿no? Y se genera pues se ponen perfumes pero que sean fuertes, no perfumes delicados de rosas ni de flores, sino fuertes, ¿no? Y ese baño después se cuela, ¿no? Para que no se queden las espinas en una sábana. Y eso se hace, por ejemplo, si quieren hacer en Año Nuevo, se hace unos 2 horas antes de Año Nuevo, ¿no? O 5 horas antes de Año Nuevo, si quieres, te limpias, te bañas primero normal, te echas esta solución y después solamente te secas nada más, no te vuelves a enjuagar. Y luego te puedes hacer tu baño de florecimiento y yo les aseguro que les va a ir excelente. El baño de florecimiento puede ser como quieran Claro, hacerlo, ¿no? claro. El Pero- baño de espinas creo que lo ven en semillas de cardo. También, sí, hay varias versiones en realidad, pero importante es que existan cactos en la fórmula. Porque los cactos tienen ese poder, ¿no? Como tienen espinas, el poder de poder difuminar, dispersar la energía, ¿no? Por Eso es lo que se ejemplo, dice. Con San Pedro. Con San Pedro también podría ser excelente. Solo que Pero- San Pedro tiene un espíritu bien fuerte y el San Pedro es el guía. De repente podríamos terminar teniendo ciertas visiones, pues Ah. mejor un cacto normal, ¿no? Ah, ¿no lo recomiendas? Por No lo lo tanto, por que recomiendo te porque podría- no necesariamente estemos preparados para eso o queremos eso, pues, ¿no? Creo que no nos va a hacer incluso daño, ¿no? hervirlos. Es inadecuado ponerlo en un baño. Es inadecuado ponerlo en un baño si es que la persona no está preparada para lo que podría pasar, ¿no? Hay personas que no les pasa nada, Hay algunos pero que si es pueden una abrir persona canales. perceptiva, pues le puede abrir un canal, ¿no? Y ahí tienes un problema. Puede ser temporal o permanente. ¿No? Ah. No me jugaría esa opción. Y de repente alguna semilla de... Este tema está tan interesante que cuesta cerrarlo. ¿Cuáles son las espinas o qué nombres tienen para poder tomarlas en cuenta? 7 espinas me quiere sí, decir que son generalmente- 7 tipos. 7 tipos de cacto, por lo general es un baño de espinas real, ¿no? Pero se puede hacer en versiones un poco más básicas, ¿no? Con 3 o 4 cactos que pueden ser indistintos, ¿ah? No, lo importante es que sean de diferentes especies o especies similares, pero que tengan espinas, ¿no? Tiene que ser un cacto, en pocas palabras. Creo que en Gamarra, los que vivimos en Lima, podemos encontrarlos, Sí, ¿no? pero en Gamarra encontró de 4 espinas, de 3 espinas. Solo encontró en 2 lugares o tuve que ir a 2 lugares distintos a comprar para reunir los 7, pues, ¿no? Solamente servirlo, colarlo y bañarlo. Hervirlo con perfumes fuertes, ¿no? Con perfumes fuertes para que tenga un olor potente, Por ¿no? Que ej- sea agradable pero perfumes potente. de persona o de esencia. Si es perfume mejor. Si es perfume mejor. Solo que es bien caro, ¿no? Pero perfume mejor todavía. Cualquiera, varios mencionas. Varios, los que puedas echar, pero que tienen que tener ese olor. Hay perfumes que son fuertes, ¿no? Más fuertes, más potentes. Son ricos, pero son fuertes. Ya, ese es para limpiar. En el libro de Dion Fortune, Autodefensa Psíquica, hay una oración que ella dice: yo te exorcizo, criatura de la tierra, en el nombre del Padre. ¿Te menciona alguna oración antes de poder echarte este preparado? Sí. ¿Alguna que recomiendes? Sobre todo, sintonizarte con la luz y la conciencia, ¿no? La conciencia no significa que sea un Dios determinado, ¿no? Una deidad determinada. La conciencia es el estar despierto, ¿no? Yo recomendaría la frase, ¿no? Quiero despertar a la realidad, quiero que me hagas ver qué es lo que importa y lo que no importa en esta vida para poder ser realmente feliz siendo yo mismo, ¿no? Esas son cosas que yo siempre digo, ¿no? Cuando hago mis baños para mí, ¿no? Que hace un buen maravilla. tiempo que no hago un baño para mí, realmente siempre hago para otras personas, ¿no? O para mi familia, ¿no? Siempre hago curaciones, pero mi novia sabe que pocas veces ella me tiene que estar arreando. ¿Te vas a limpiar? ¿Te vas a...? Digo, pero que estoy bien sintonizado, yo no le hago daño a nadie, le digo, ¿no?
Pero de todas maneras, pues siempre es bueno, ¿no? Pero claro, incluso con este trabajo que tienes, que estás constantemente topándote con distintos tipos Mi de abuelo le tecnologías. decía, mi hobby peligroso, le decía. Y yo le dije, ¿de dónde sacó esa frase? Y me dijo, mi maestro me dijo. Y le digo, ¿y qué pasó con tu maestro? Y me dijo, se murió. Se murió en un trabajo. No. Sí, hizo un trabajo porque se llamaba Alfonso, él era Rosacruz era, el maestro de mi abuelo. Y me contó que dice que una vez mi abuelo le decía, pues mi abuelo empezó a los 40 años a trabajar recién, y dice que le decía, ¿y cuál es la fuente de tu poder? Lo tenía pues seco con ese tema, ¿no? Entonces dice que un día le dijo, ¿quieres ver la fuente de mi poder? Claro, hoy día te enseño la fuente de mi poder. Y lo llevó atrás de su casa, en una casa grande, y le enseñó una biblioteca inmensa. Esta es la fuente de mi poder. Wow. Y de ahí curaba 25, 20 personas en una noche él, así en posición de manos todo. Y un día le dijo a mi abuelo, le dijo, bueno, y ahora te puedes llevar los libros que tú quieras, le dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿te vas a mudar? Y le dijo, sí, pero ya no voy a volver. ¿Pero a dónde te vas a mudar? No, es que ya me mataron, le dijo. ¿Qué? No me cuidé bien y me he topado con algo demoníaco de verdad, le dijo. Dijo, ¿estás hablando de algo demoníaco? Sí. Y le dijo, me voy a ir. Me va a tocar, le dijo. Lo sabía, la Lo tenía sabía, clara. sí. Y se desbarrancó su ómnibus y murió. Qué terrible. Sí. Pero es que es un peligro meterse Sí, en y él estas decía artes. siempre, es mi hobby peligroso. Yo pienso que es hasta más riesgoso que hacer parapente, porque lo peor es que no solamente son los riesgos de los planos sutiles, sino que en este plano, en este mundo, ¿no? Hay muchas personas que se dedican a esto y no todas están bien sintonizadas y algunas personas pues abunda mucho la envidia, ¿no? Por O el que supuesto. yo sé más que tú, ¿no? Claro, Cuando claro. en realidad hay para todos y en Supuesto, realidad se trata de claro. que todos aprendamos, ¿no? Exacto. Pero es casi imposible encontrar una persona que diga, yo soy un personaje, Sí, sí, mira. sí, sí. Y la mayoría, pues, en lugar de dar información en los programas, empieza a hablar primero de su prontuario. Yo hago esto, soy vidente, soy aquello. Yo lo que digo es una cosa. Yo soy un investigador paranormal. Y quiero seguir investigando a lo que me quede de vida. Eso es lo que me hace feliz. Nada más. Es verdad, es verdad. Y es que interesante, ya con esto cerramos, tu abuelo empezó a los 40 años, me Sí, dices, a los ¿no? 40 Es empezó. curioso, los cabalistas llegan a la cábala a los 40 y ahí están los 4 árboles de la vida, Sí, ¿no? sí. Están Sí. exactamente de los 40 sefirot, ¿no? El mundo de Asiá, Yetzirah, Briah y Apsilut. Hacen los 4 árboles, 10 esferas en cada árbol, la da 40. Sí. Fue una cosa muy, muy, muy profunda lo que él tuvo, ¿no? Porque él sabía que él era clarividente desde que era niño. Él me contaba que dice que cuando tenía 5 años, una vez su madre le dijo, me voy a ir se había portado mal, ¿no? Y su madre le dijo, me voy a comprar al mercado. Él era de Lurín. Y, sí, dijo, sí, me voy a comprar al mercado. No vayas a agarrar los dulces que están ahí. Había unos dulces en una botellita, dice, en un frasco de vidrio. Entonces dice que él se puso a llorar y escuchó que su mamá cerró la puerta y dice que vio cómo su mamá cruzaba la pista. Y dice que dijo, ¿qué? Entonces siguió cerrando los ojos y vio cómo se iba a la otra cuadra, iba al otro lugar y dijo, no puedo agarrar los dulces. ¿Qué? Y empezó a comer los dulces, pero eran un montón, no se iba a dar cuenta. Empezó a comer y dice que cerró los ojos de nuevo y vio cómo regresaba ya. Entonces pum, se puso de nuevo así y dice que dijo, va a venir, está cruzando la pista, va a entrar, está poniendo la llave. Puso la llave y entró. Y él se dio cuenta que él podía ver, pues, ¿no? Estas cosas a ese nivel, ¿no? Porque mi abuelo, yo le decía al profesor X, veía era una cosa pues increíble, ¿no? Yo comparado con él, soy el reino fungi, ¿no? Pertenezco al reino fungi. ¿En otra vida pudo haber sido tu maestro o han tenido que ver no sé, de alguna escuela esotérica? Yo creo que alguna... que tuvimos que ver de alguna forma, ¿no? Pero yo obviamente he sido de la sorprendido de nuevo Golden, aquí. de repente, claro. Sí, era un hombre muy bueno, ¿ah? La verdad que era un hombre muy noble, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Ya hace 11 años se fue, ¿no? Tadeo, de verdad que da mucha pena cortar esta conversación contigo porque es Cuando maravillosa. quieras, cuando quieras. Muchas Es- gracias a ti para No, a ti, tenerme en por cuenta, favor. para invitarme. Es una maravilla tenerte y yo sé que las personas hoy han aprendido muchísimo de todo lo que sabes. Aquellas personas que desean llegar a ti para una lectura de tarot, de repente para una limpieza energética, para liberarse de malas energías, ¿cómo podríamos hacer? Podrían contactarme al 9977-49873 o buscan en Instagram Scadore, S-C-A, ¿no? D-O-R-E, Magic, Allí. o Tadeus, ¿no? Tadeus Gold, como el oro, Tadeus Gold, y me pueden contactar ahí. También tengo un canal de YouTube que está abandonado, hago mea culpa. Justamente voy a traer mi computadora ya para comenzar a editar mis videos. Por favor, Hombre, tengan tienes paciencia tanto porque soy... conocimiento, tienes que... y eso le pido disculpas porque yo soy de la vieja escuela, soy el cavernícola del internet, así que hasta con loquendo los tengo. Pero la información es lo que cuenta, por favor, discúlpenme, ¿no? Sí, porque por Dios, es una maravilla escucharte y tienen Muchas que estar gracias. esos videos actualizados. por Cualquier cosa que quieran, lecturas de tarot, hago lecturas de tarot, ¿no? De cualquier tipo. Justo estoy dando un curso de tarot, favor. Ay, qué estoy en el segundo espectacular. módulo, ¿no?
faltan dos módulos más y luego voy a hacer otro módulo de tarot, o si quieren saber armar altares, pueden hacerlo con mi novio, conmigo, que hacemos el curso juntos, ¿no? O limpiezas energéticas, si tienen un problema en su casa, avísenos. También hay visitas a domicilio. Sí, también. Sobre todo para ver los lugares, ¿no? Hay lugares que están bastante contaminados, a veces hay seres que son bien fuertes, ¿no? Y es interesante, ¿eh? Es como ir a arriesgar un poco la vida, pero también para ayudar a los demás. Es verdad, es un tema muy delicado, Tadeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Es de un verdad. placer Fascinado, tenerte muchas aquí. gracias. Me emocioné al tratar de venir. De verdad No, que sí. el tema ha sido, de verdad, que un día con un cafecito para continuar. Tremenda charla. Maravilloso nuestro Gracias. invitado del día de hoy. Ha sido una forma extraordinaria también de empezar la semana, que tenemos también temas muy interesantes por desarrollar. Creo que has aprendido muchísimo, yo también. Que tengas un excelente día, un lindo inicio de semana y te espero el día de mañana. Chao.